te insertas en la poesía, independientemente de las influencias, en los tiempos que tú creces, los poetas tenían, la poesía tenía mucha incidencia. Y de hecho, en la radio, en los medios de comunicación. Ciertamente. ¿Cómo era la dinámica en ese momento de la comunidad, consulado de la comunidad, y tener un portavoz o un jefe de prensa o la persona que comunicaba las informaciones? Había muy buena relación entre la comunidad y el consulado. Saludos amigos de las redes sociales, a Orlando Ramírez, el fiscal del merengue. Inmediatamente aprovechar esta entrevista que vamos a realizar, que usted verá, con Antonio Nelson Soto. Saludos, Ricardo. Saludos. Oye, el locutor, el poeta. Cuéntame, ¿cómo has estado? Bien, tranquilo, disfrutando de la paz que uno se busca con medio del vivir que uno tiene, tranquilo, trabajando, etcétera, etcétera. Ok. Soto, tiene más de 4 décadas en Puerto Rico. Sí, señor. Vine aquí en el año 66, después de la Revolución. 66. Sí. En la resaca de la revuelta. En la Revuelta, revuelta, sí, porque- en la resaca porque si fue en el 65, llegaste en el 66. Sí, fue después de la revuelta, Sí. sí, porque eso fue una revuelta, no fue una revolución como tal. Las motivaciones que se dieron para salir de República Dominicana, ¿no? Sí, a mi papá le indicaron que los hijos de los dirigentes sindicales, de los políticos iban a tener problemas, entonces él habló con la embajada y me sacaron de allí rápidamente. Porque tu papá es uno de los del siglo XX, de las personas de mucha incidencia en el ambiente sindical Exactamente. en tu país, Miguel Mi Soto. papá fue la primera persona que integra el movimiento obrero a un partido político que fue el PRD cuando Juan Bosch. Ahí gana las elecciones, entonces él queda como diputado. Podemos decir, entonces, después de la muerte de Trujillo. Exactamente, después de la muerte de Trujillo. Llegaste a Puerto Rico en 1966, entonces, ¿qué pasa? Tuve un tiempo aquí y entonces me fui para Estados Unidos. Bueno, en aquella época tú podías con un pasaporte, con un pasaje, con tu pasaporte normal, tú vas al aeropuerto y salías sin ningún problema. Y eso fue lo que yo hice y llegué a Estados Unidos. ¿Y qué pasó entonces en Estados Entonces Unidos? en Estados Unidos aproveché, fui a una escuela a estudiar inglés, a la escuela que estuviera cerca de mi casa, me dirigí, me apunté allí y entonces pude aprender mi inglés. Y segundo, cogí entonces mi curso de escuela superior y lo pasé y entonces eso me hizo tener mi certificado de escuela superior. Eso fue una gran cosa. ¿Y la que locución? hice. Y la locución también lo estudié allá, cogí un curso con un famoso locutor de nombre Miguel Ángel Torres, hice un curso de locución de radio y televisión. Oh, qué bien. Sí, señor. Y después entonces pasó el tiempo. Pasó el tiempo y yo tenía eso en mente hasta que entonces logré encajar de alguna manera cuando llegué a Puerto Rico en la radio. Ok. Y yo, ajá, ahí Quiere decir estaba. que regresaste a Puerto Rico. Exacto. Te vas a New York, Exacto. estudias locución y todo Exacto. lo que tienes que hacer, entonces regresas a Borinque. Exactamente. ¿Cómo entonces se da el andamiaje de ahí adelante? Bueno, tenía ya la idea de entrar en la radio y efectivamente con una conexión de unos amigos, pues entré a WJP Radio Caguas, ahí comencé. Y después me contrataron para WIC para el programa Santo Domingo en Borinque. Lo de Radio Caguas, ¿para qué fecha exactamente? Más o menos 64, algo así. Sí, más o menos. Esto fue antes que todo, antes que el programa de merengue, porque ahí fue que yo comencé, en Radio Caguas. En Radio Caguas. Santo Domingo Borinque, entonces en WIC. En WIC, sí. Uno de los muchachos que estaban en la emisora fue a Caguas, porque me oyó. Fue a Caguas, me buscó y entonces me contrataron seguido y comencé a trabajar ahí. Sí. Y ahí transcurrieron, ¿qué tiempo duró Santo Domingo en Borinque? Algunos 5 años. Diría. Ok. Y bueno, y después te desenvolviste, como pudimos ver, incluyendo hasta relacionista público del consulado y todo eso. Ah, sí, cuando estaba el gobierno de Balaguer, me contrató Andrés Moreto Damirón, el cónsul, y me hizo trabajar para él. Y entonces lo que hacía era que viajaba con él, donde que él iba, hacía mis reportajes por la radio y todo, o sea que... ¿Cómo era la dinámica en ese momento de la comunidad, consulado de la comunidad, y tener un portavoz o un jefe de prensa o la persona que comunicaba las informaciones? Había muy buena relación entre la comunidad y el consulado, a tal punto que un día llegó una comisión de otro partido político aquí a Puerto Rico, de la República Dominicana, por aquí a Puerto Rico, y se quedaron en el hotel sin dinero. Entonces, una de esas personas me habló a mí
y yo hablé con el cónsul y el cónsul resolvió esa situación siendo esa gente de otro partido político, porque usted vea Bueno, el hecho de que sean otro partido político, pero son dominicanos. Exacto, son dominicanos. Pero no tiene que ver. Mire, una persona que se quedó, que vino de allá de viaje, se quedó sin dinero. Del papel se supone que es ese de socorrer o chequear qué pasa con tus conciudadanos. Sí, pero ahora se hace difícil. A ti te pasa una cosa así, sí, se hace ¿Cómo? difícil ahora. ¿Cómo? Aquí la gente ni siquiera casi conoce el cónsul. ¿Cuál es el cónsul dominicano en Puerto Rico? Casi ni se conoce. Y en tu caso, que eres un veterano, ¿qué ha pasado que no has tenido contacto? No, porque no, yo me mantengo en mi casa, como yo estoy semi-retirado, yo me mantengo aquí en mi casa, no voy a muchas actividades. Después de los del COVID también yo me he eximido de estar en actividades. Bueno, volviendo a la poesía, ¿cómo te insertas en la poesía? Independientemente de las influencias, en los tiempos que tú creces, los poetas tenían, la poesía tenía mucha incidencia. Y de hecho, en la radio, en los medios de comunicación. Ciertamente, sí. Yo, la primera instrucción que tuve, o conocimiento de poeta, fue de don Héctor J. Díaz. Él fue un locutor también, muy reconocido, un gran poeta. Y ahí, con los poemas de Héctor J. Díaz, fue que yo me inicio en la poesía también. Había un jovencito. Pero te inicias en República Dominicana. Allá en República Dominicana, sí. Ahí comienza mi amor con la poesía. También leí a Fabio Fiallo, que era tremendo. Él era un militar, pero era un hombre que escribía exquisito. Y también Freddy Miller Otero era un hombre que escribía como unas poesías que eran como algo revolucionario. Él escribía una cosa bien fuerte y a mí me gustaba el estilo de él. Y también a Domingo Moreno Jiménez. Esos son los poetas con los que yo comencé a relacionarme y me encantó la poesía. Los que comenzaron a influir en ti. Exactamente. Esa gente comenzó como yo comencé a recibir como fluidos de esos espíritus, y entonces pues lo adopté y he estado escribiendo toda mi vida, desde jovencito hasta el día de hoy. Nunca dejo de escribir. ¿En Puerto Rico has tenido contacto con poetas locales? Sí, precisamente cuando, por ejemplo, hay una muchacha que siempre me invita a sus actividades, que es Solimar Ortiz Jusino, en la casa Aboy. Ahí yo he podido contactarme con otros poetas cada vez que hacen actividades. Yo voy y me siento feliz de que ella me haya invitado, porque ahí he podido contactar a poetas de ahora, del momento, que están en esa línea, ¿no? Qué bueno. Y me siento feliz por eso. Cuando hacías el programa Cita Romántica, ¿era ese estilo, declamando, citando poesías, poemas? Más bien era recitando, porque el programa era leyendo la poesía. Lo que pasa es que cuando tú lees una poesía bien leída, la gente no sabe si tú estás leyendo, si estás recitando, declamando. Pero realmente lo que yo hacía era recitar. Pues lo que hacía era leer la poesía. Entonces, después de la poesía, una canción. Eso tuvo un éxito rotundo, ese tipo de programa. ¿Cuál es la diferencia de recitar y declamar? Sí, el declamar es escenificar un personaje, pero recitar es leer bellamente un párrafo de un poema. Esa es la diferencia. Ok, entonces vamos a entrar en el terreno de los libros que vas a presentar recientemente de poesía, pero en esta etapa. Anteriormente ya había publicado. Correcto, sí, ya había publicado Cita Romántica en el 2014, se presentó, pero ahora tengo como una segunda edición, porque esta primera edición se vendió, tengo una segunda edición. Entonces también tengo un libro intitulado Mi Alma, que es importante que la gente lea ese libro, porque fíjate, ese libro es como la antítesis al maltrato que se le da a las mujeres hoy día. Se maltrata mucho a la mujer. Y este tipo de libro lo que hace es que enaltece la mujer, la virtud de la mujer, que representa a la mujer para nosotros. Okay. Y el otro también, el número 3, es 70 poemas de amor y un cuento que contar, que es una historia interesantísima. Bueno, vamos a entrar en detalle con estos libros que serán presentados en la Casa Dominicana. Exactamente, el día 10 de agosto. Bueno, y siguiendo esta entrevista con Antonio Nelson Soto, Orlando Ramírez, el fiscal del merengue. Soto, tengo en mis manos, como ya mencionaste anteriormente, 70 poemas y una historia que contar. Exactamente. Este es uno de los 3 libros que vas a publicar. Exactamente, sí. Ese libro es curioso porque una vez me dijo una persona que no incluyera cuento en mi libro de poesía, pero mi editor vio el cuento tan humano y me dijo, sí, hay que incluirlo. En el libro de poesía, 70 poemas de amor y un cuento que contar, hay que incluir ese cuento porque ese cuento es algo muy humano.
Pero en la vida de la poesía también el cuento tiene cabida. Exactamente, sí. Para mí sí, pero para la persona que me dijo que no, como que no lo concibió. Mi alma. Entonces mi alma, sí, también es el reflejo de las cualidades que yo siempre he encontrado en una mujer. Todo es resaltar las cualidades de la mujer en mi vida como hombre. Yo aprecio mucho a la mujer. Y aquí tenemos Cita Romántica, una segunda edición. Exactamente, ese es mi primer libro, ese es mi primer hijo, mi consentido, porque ese libro ahí hay poesía para la mamá, para el papá, para el perrito, para la amada, ese quiere ser. Una poesía que tú recomiendas en uno de estos tres libros, que tú te identificas o que puedes considerar alguien se podría identificar. Sí, yo tengo una pequeña historia de una persona que me dijo un día, una muchacha, que yo estaba muy enamorado de ella. Entonces esta muchacha me dijo, mira, cuando andes conmigo no andes al lado mío, no andes detrás de mí. Entonces yo lo digo porque yo era prieto. ¿Cómo? Entonces, esa expresión de ella me hizo a mí escribir unos versos que dice, te toco, te miro, te suspiro y te evoco. Me miras, dudas, te ríes y te vas. Te observo, toco tu piel, te deseo y no me crees. Tú caminas, yo te sigo y te contemplo en el silencio. Y entonces, esa relación con ella, ¿cómo terminó? Bueno, yo me di cuenta que la muchacha pues como que tenía su manera de ser y yo tenía la mía y entonces pues nada, eso terminó en nada. Pero sí, a mí yo tengo una característica, es que todas las relaciones que yo he hecho en mi vida están básicamente Plasmadas. plasmadas en poesía, todas, la inmensa mayoría. Entonces, estos tres libros estarán el próximo día 10 en la Casa Si Dominicana. la persona que vaya va a poder comprarlo y autobiografiado por mí. Ya estarás ahí firmando autógrafos. Exactamente. Ok. Así que están todos invitados a la Casa Dominicana este 10 de agosto a las 8 de la noche. Y gracias, fiscal, por entrevistarme. Ya lo saben, así que vamos a chequear. Nosotros vamos a aprovechar entonces y obsequiaremos aquí a través de este video. Vamos a obsequiar los libros. Así mismo es. Cortesía de Antonio Nelson Soto.